poderoso. El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo mismo estoy obligado a ir a Jerusalén. Yo mismo tengo el deseo, sabiendo que allá me está esperando dolor, sabiendo que allá me está esperando prueba, sabiendo que al llegar allá a ejecutar la voluntad de Dios, voy a pasar un proceso, pero eso a mí no me importa. Es tanto la pasión que yo tengo por Dios, que para allá yo voy, aleluya, para servir a Dios y agradar a Dios. Tú no estás en cualquier lugar, díselo al que está a tu lado, dile, tú no estás en cualquier lugar. Tú tienes que tener una actitud de reverencia en la casa de Dios. Tú tienes que tener una actitud de pasión en la casa de Dios. ¿Cómo tú manifiestas la pasión? Cuando tú entras por esa puerta, entras respetando al dueño de la casa. No es el pastor, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mira, no bajes nunca tu amor y tu pasión por servir a Dios. Y hoy quiero hablarles bajo el tema motivados por pasión. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, dile, yo estoy motivado a servir a Dios. Y dile, y por amor. Aleluya. Ahora, este pasaje que acabamos de leer nos revela la pasión intensa que un hombre de Dios tenía por el Señor, el apóstol Pablo. Y este varón de Dios, el apóstol Pablo, estaba dispuesto a ejecutar la tarea que Dios le había encomendado a diferentes niveles y etapas. Desde su conversión, Dios comenzó a usar el testimonio del apóstol para bendecir al pueblo cristiano primeramente, porque a los creyentes escuchar que el que perseguía a la iglesia, el que mataba a los cristianos, ahora se había convertido, esto de alguna forma alentaba al pueblo cristiano de aquel tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente para los cristianos, sino que el testimonio de Saulo, luego convertido en Pablo, también se hace de bendición para el judío, para tantos que quizás admiraban el celo de él, porque era un hombre, según lo que él mismo le enseñó a la iglesia en Filipo, era un hombre con celo, era un hombre de rango dentro del judaísmo, y él estaba ejecutando órdenes y llevando a cabo cosas que el judío quería que sucediera, y era la persecución de la iglesia. Y Dios comenzó a usarlo desde esos comienzos hasta luego más adelante. De hecho, el apóstol Pablo, Dios lo lleva hasta Roma, Dios lo pone delante de gobernadores, Dios lo lleva hasta llegar hasta el César, el gobernante más importante que existía del imperio más grande que había en aquella época, en aquella parte del mundo. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía predicarle a personas humildes como a los Gálatas, cuando le dijo a ellos, tú sabes que yo no vine aquí con excelencia de palabra ni con enseñanzas que quizás lo vayan a deslumbrar, sino vine con un mensaje sencillo, y este era del Cristo y Cristo crucificado. Entonces el apóstol Pablo fue un hombre usado en los caminos del Señor a diferentes niveles. Sin embargo, todo en su vida fue parte de un plan, un proceso. Todo fue parte de un tiempo que Dios había establecido. La Biblia nos enseña que este hombre fue formado. Este hombre estuvo con los apóstoles y estuvo ahí aprendiendo, y se cree que después de 14 años él sale a su ministerio apostólico para plantar iglesias, para formar líderes. Este no era cualquier hombre, este era un hombre que había pasado procesos y estaba dispuesto a pasar cualquier cosa por amor a Dios y por amor a predicar la palabra y salvar las almas perdidas. Él lo reveló, él le dejó saber, aleluya, a la iglesia que él estaba dispuesto hasta poner su propia salvación, si fuese posible, con tal de ganarse a los de su propia nación, a los judíos. Era un hombre sumamente apasionado, era un hombre sumamente enamorado de Dios y de la obra. Ahora, el ejemplo de él, el ejemplo del apóstol Pablo, nos puede enseñar a nosotros mucho. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, dile, aprende de la gente apasionada. Sí, porque no vayas a aprender de cualquiera. Hoy en día
Las personas se deslumbran de cualquiera, tienen héroes desde bien jovencitos. Tú miras que los niños y los jóvenes tienen sus héroes, tienen sus personas que le dan toda su admiración, y lamentablemente a veces hasta los adultos, y están admirando personas equivocadas. Yo te voy a decir algo: si tú vas a admirar a alguien, que sea una persona espiritual, enamorada de Dios y dispuesta a ejecutar la obra de Dios, no importando lo que cueste. Lo que más debería de cautar o captivar tu atención es el testimonio de las personas. Y lamentablemente hoy en día se basan más en otras cosas que en el testimonio. Qué lindo es escuchar a veces personas que Dios usa. Yo le brindé, o yo tengo admiración, mejor dicho, para mi pastor, hacia mi pastor, porque es un hombre que he visto todo lo que ha pasado, conozco su trayectoria, su pasión por Dios, y muchas de las cosas que hoy voy a hablar en este mensaje lo he visto en él. Y así como él, he visto otros hombres de Dios. El pastor Angel que conocimos allá en África, un hombre también apasionado, que en un tiempo Dios lo levantó para bendecir una nación, y ¿sabes qué? Donde grandes concilios que tenían grandes recursos no pudieron llevar a cabo tareas, Dios lo respaldó a él porque se metió donde nadie quería ir, predicando, y no por dinero, simplemente por amor y pasión a Dios. Y personas así como esas, cuando yo escucho los testimonios de ellos, cuando yo veo lo que ellos hacen, eso despierta en mí el deseo de admirarlos, de verdad querer ser como ellos. La pasión debería de motivar, aleluya, a las personas. Lo que tú ves en los demás es lo que tú deberías de admirar en las personas, es la pasión que ellos tienen por Dios. Ahora, la pasión te motiva aún conociendo, y esto hay que entenderlo acerca de la pasión, aleluya, que lo que realmente te espera es sufrimiento. Aquí acabo de leer una porción bíblica donde le están profetizando al apóstol Pablo una vez más que él debe de ir a Jerusalén. Pero ahí se le está diciendo que en Jerusalén va a sufrir. Allá él no sabía exactamente de qué modo él iba a ser arrestado, apresado, pero él sabía, ya Dios lo había advertido, ya Dios le había enseñado al apóstol que esto iba a suceder. Sin embargo, el apóstol Pablo da a conocer algo que para mí me bendice cuando yo leo este pasaje bíblico. Número uno, él usa esta palabra, y mira lo que dice en Hechos 20:22. Dice: ligado yo en espíritu. Eso para mí es importante. Yo les estuve diciendo hace unos minutos atrás que espíritu ahí es en minúscula, refiriéndose al espíritu del hombre. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba dando a conocer que lo que él iba a hacer no era obligado o de alguna forma forzado por Dios, porque si hubiese dicho espíritu en mayúscula, hubiese dicho, bueno, estoy ligado a lo que Dios quiere que yo haga. Pero él no está diciendo que lo que él iba a hacer es de alguna forma obligado o presionado por Dios. Él está diciendo, yo estoy ligado en mi espíritu como hombre. Ahí está hablando de una convicción interna. Y te voy a decir algo. Tú no puedes obligar a nadie, tú no puedes contagiar a nadie a apasionarse por Dios. La pasión por Dios y el deseo de servir a Dios con excelencia es el resultado de una convicción interna tuya. Aleluya. ¿Cuántos entendieron eso? En otras palabras, tú tienes que estar con el deseo de hacer las cosas. Tú tienes que motivarte, aleluya, porque te nace a ti hacerlo. No me malinterprete. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Lo que sucede es que a veces Dios pone el querer, pero la gente no hace nada con el querer. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? ¿Cuántas veces yo no he escuchado personas decir, he sentido hacer esto, pero se quedaron ahí? Se quedaron en el sentimiento.
no actuaron, no trabajaron, nada los motivó a ejecutar el sentimiento que Dios estaba poniendo en ellos. Y mira qué poderoso, el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo mismo estoy obligado a ir a Jerusalén. Yo mismo tengo el deseo, sabiendo que allá me está esperando dolor, sabiendo que allá me está esperando prueba, sabiendo que al llegar allá, al ejecutar la voluntad de Dios, voy a pasar un proceso. Pero eso a mí no me importa. Es tanto la pasión que yo tengo por Dios que para allá yo voy, aleluya, para servir a Dios y agradar a Dios. ¿Qué nivel de convicción esa? Y te voy a decir algo, solamente el Espíritu de Dios puede levantar o despertar ese nivel de convicción. Por eso es que nosotros a través de la historia hemos escuchado de tantos mártires, tantas personas que igual que el apóstol Pablo sabían que estaban amenazados, que corrían peligro, que en cualquier momento les podían quitar la vida. Sin embargo, para ellos eso no importaba, porque era más importante servir a Dios, ejecutar la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Aunque el bienestar propio de ellos. Y esto es lo que sucede. Algunos dicen estar apasionados hasta que llega el momento que tienen que escoger entre su comodidad y su bienestar y el ejecutar la voluntad de Dios, y a veces sacrificar y pasar proceso. Si tú no estás dispuesto, hermano, y disculpe si alguien esta noche se siente mal, pero no es mi intención, pero si te está inquietando el Espíritu Santo, como diría ahí una persona que conozco, si te sirve te la pones, aleluya. Ninguna persona, escuche bien, ninguna persona que de verdad está apasionada, esa persona va a permitir que algo vaya a detenerlo, ni aún su propio bienestar, ni su comodidad. Si usted no está dispuesto a sacrificar eso, usted sabe que usted no está apasionado por Dios. Entonces tú sirves a Dios mientras estés sentado ahí en el aire acondicionado con esas sillas muy cómodas aquí, aleluya, en la USA, en los Estados Unidos, glorificando a Dios. No, usted va a servir a Dios en Afganistán, en Corea, donde Dios te ponga, aleluya, debajo de un techo de zinc. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que estemos, tenemos que servir y agradar a Dios. ¿Por qué hay personas que en medio de sus procesos a veces abandonan a Dios? Ahí demuestran la poca convicción y pasión que tienen por Dios. Orando, no recibieron lo que querían y de repente se dieron por vencidos. De repente comienzan a quejarse contra Dios. No me dieron esto, no vi esta respuesta. Y lamentablemente, te voy a decir algo, el cristianismo está lleno de personas así hoy en día, que están dispuestos a servir a Dios mientras Dios los bendiga y los mantenga en un estado de comodidad, mientras haya dinero en el banco, mientras haya salud, mientras no haya enfermedad, ahí pasando esas cosas lindas, están dispuestos a ser fieles a Dios. Pero qué bueno que yo estoy hablando de una iglesia de convicción, que no importando lo que cueste, dicen yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Voy a volver a decirlo, yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Aun si yo tengo que llorar, yo voy a servir y serle fiel al Señor. Aleluya. No solo el apóstol Pablo tuvo este nivel de convicción en la Biblia. La Biblia nos habla de hombres que al escuchar de ciertas situaciones fueron conmovidos y llevados a la pasión. Aleluya. Y por la pasión actuaron. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un Nehemías, que cuando Nehemías escuchó cuál era la condición del pueblo de Israel y lo que había sucedido en Jerusalén y cómo estaban derribados los muros y cómo ya no existía nada en la ciudad santa, dice la Biblia que Nehemías se rasgó en sus vestiduras y comenzó a orar a Dios, pero no se quedó lamentándose solamente, no se quedó orando solamente, sino que él dijo: yo tengo que hacer algo. Muchos conocen la historia. Nehemías era copero del rey y cuando se le presentó la oportunidad, él usó su posición, porque Dios no pone a nadie en ningún lugar por casualidad.
¿Cuántos lo creen conmigo? Donde tú estás en tu vida es porque Dios ahí te ha puesto. Aleluya. Y si estás aquí es porque Dios te ha puesto aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y no es por casualidad que Dios nos pone en los lugares. Y Dios había puesto al hombre indicado en el lugar indicado para el momento indicado. Y de repente se dio la oportunidad y se le presentó, aleluya, al rey. Y muchos conocen lo que sucedió. El rey le dio a Nehemías la luz verde, la autorización. Y le dijo: regresa a Jerusalén y trabaja en la reconstrucción. Eso fue el resultado de un hombre que no solamente se quedó en sentimiento, no solamente se quedó orando, aleluya, espiritualizando lo que estaba viviendo, en otras palabras, sino que él dijo: yo tengo que hacer algo, yo voy a levantarme y voy a actuar. 2, Jesús cuando entra al templo, dice la Biblia que él miró cómo las personas, los de aquella época, habían ocupado el templo y estaban haciendo un mercado dentro del templo. Y eso despertó en Jesús un celo. ¿Por qué? Porque era una fecha sagrada, era un lugar sagrado. Y ellos habían manipulado lo sagrado para sacar una conveniencia material, monetaria. Y al Jesús ver eso, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se llenó de celo, comenzó a voltear las mesas y hasta un látigo hizo para repartir latigazos. Santo. Y de repente los discípulos vieron a Jesús y les recordó a ellos un pasaje que hablaba acerca, aleluya, del Mesías en el Antiguo Testamento. Y el pasaje dice así: que el celo por la casa de Dios consumía en su interior, ardía, en otras palabras, en su interior. ¿De qué está hablando? De una pasión que había en la vida del Mesías. Algo, aleluya, que era puesto por el mismo Dios. Algo que el Señor había puesto en el Mesías, que era un ardor, un amor por las cosas sagradas. Y él ahí dijo: ¿no habéis escuchado que mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración? En otras palabras, él se dio cuenta que le habían quitado el uso honroso, el uso divino a las cosas sagradas, y por lo tanto él, lleno de pasión, actuó y manifestó lo que había en su interior. Si tú no manifiestas la pasión que hay en tu interior, te voy a decir: no tienes pasión. Santo, hoy están dormidos, aleluya. Casi me limpio con esto, yo no sé de quién es eso, pero bueno, aleluya. Si tú no manifiestas la pasión en algún momento, entonces tú no tienes pasión. El que está apasionado, es imposible que cuando vea cosas que a Dios no le agrada, se quede tranquilo. Santo. Es imposible que vea las cosas sagradas siendo ultrajadas y se quede normal. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios trae a juicio a aquellas personas que profanan lo sagrado. O mira lo que le pasó al nieto de Nabucodonosor, a Belsasar. ¿Qué fue lo que le pasó? Este hombre tomó las cosas, los objetos sagrados del templo y los profanó. Hizo una fiesta pensando que él podía, aleluya, burlarse o quizás tener en poco al Dios de los hebreos. Y de repente le apareció una manito en la pared que le dijo: Mene, mene, teken uparsin. He pesado tu reino y lo he hallado falto. ¿Tú te imaginas que salga una mano aquí de repente? Aún si sale y nos dice Dios te ama, yo creo que aquí nos friqueamos todos. Imagínense que más todavía estaba diciendo: te estoy juzgando porque profanaste lo sagrado, porque no valoraste las cosas que de verdad te importan. Mira, por eso cuando tú entres por las puertas de la casa de Dios, entiende que no estás entrando a cualquier lugar. Aleluya. Esta es la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tanto así que en una experiencia que Jacob tuvo, donde Dios se manifestó, muchos conocen, tituló el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, pero no cualquier lugar, puerta del cielo.
Tú no estás en cualquier lugar. Díselo al que está a tu lado. Dile, tú no estás en cualquier lugar. Tú tienes que tener una actitud de reverencia en la casa de Dios. Tú tienes que tener una actitud de pasión en la casa de Dios. ¿Cómo tú manifiestas la pasión? Cuando tú entras por esas puertas, entras respetando al dueño de la casa. No es el pastor, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mira, hay gente que a veces no entienden que la manifestación de reverencia da a conocer el amor que tienen por Dios. A mí me gusta cuando hay gente que me dice, pastor, yo tengo mis reservas al subirme al altar. Pastor, yo tengo mis reservas al hacer esto, al hacer aquello en la casa de Dios. ¿Tú sabes por qué me gusta? Porque está demostrando que sabe que no es cualquier lugar. ¿Qué es lo que hace este lugar sagrado? No es el material, esto es de madera, de vinil, yo no sé ni lo que es esto, aleluya, pero bueno, es cerámica y son las cosas que vemos usualmente en cualquier lugar, pero es lo que se hace en este lugar. Lo voy a volver a decir, es lo que se hace en este lugar. Aquí buscamos a Dios, aquí Dios nos habla, aquí nosotros tenemos un punto de conexión con el cielo y yo no sé si tú le das gracias a Dios por ese punto de conexión. Tienes un punto de conexión con el cielo. Cuando tú tienes pasión, a ti no cualquiera, aleluya, te va a mover en esto. La pasión se demuestra en el comportamiento, en la tolerancia que hay a veces en el comportamiento hacia los demás. Y te voy a decir algo, no necesariamente estoy hablando de soportar, sino más bien estoy hablando a veces de actuar. Porque hay momentos que tenemos que ser pacientes y soportar, pero según la Biblia hay momentos que hay que actuar y exhortar. Santo. Hay momentos que tienes que hablar y si tú ves algo que a Dios no le agrada, según la Biblia, no en tus teorías personales, muy claro, no en tu teoría y tu pensamiento, tiene que ser algo bíblico que a Dios no le agrada, usted tiene que hablar y decir, mire, con mucho respeto, con mucho amor a la persona que tú ves que está haciendo mal, hermano querido, eso a usted no le conviene. Pero a veces la falta que hay de deseo de enseñarle a los demás demuestra la poca pasión y el poco amor que hay por las vidas de los demás. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo que afecta a tu hermano también te puede afectar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la Biblia enseña algo que antiguamente en el pueblo de Israel, cuando había pecado oculto y sucedían cosas, ¿qué pasaba? En varias ocasiones Dios manifestó su ira y por culpa de un poco todos miraban la corrección de Dios. Y especialmente cuando se trataba de cosas de contaminación espiritual. La contaminación espiritual se relaciona a los actos inmorales. Por eso es que el apóstol Pablo enseña que el que fornica lo hace ¿contra qué? Contra su propio cuerpo. Entonces, algo espiritual se manifiesta también en lo físico porque es contra uno mismo que uno lo está haciendo. Entonces, cuando usted permite o por lo menos no dice algo, cuando ve cosas indebidas en la vida de su hermano, usted está de alguna forma contribuyendo a que esa persona siga desobedeciendo a Dios y llega un momento que la desobediencia, según la Biblia, lo lleva a endurecerse y el endurecerse al apartarse de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Por eso es importante a veces reaccionar. A veces es importante cortar lo malo de la raíz. Santo Dios. No te estoy diciendo que votes a alguien de aquí, aleluya. Te estoy diciendo que a veces es necesario simplemente ser claro, directo. Mira, esto a Dios no le agrada y te puede afectar a ti. Y si te afecta a ti, a mí también me va a afectar porque yo te amo a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta noche? Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Número 25 nos habla de Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. En una ocasión cuando él miró, aleluya, que habían tomado mujeres
y habían hecho lo malo, este hombre se levantó y ¿qué fue lo que hizo? Tomó una lanza y lanzó, mató, acabó con las personas que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Porque lo que ellos hacían provocaba maldición. No me venga mañana con una lanza a la iglesia, aleluya. Eso era un símbolo. ¿Y cuál es el símbolo? Hay cosas que pueden contaminar a uno y también nos pueden contaminar a todos. ¿Por qué? Porque cuando se tolera el pecado de uno, de dos o de tres que se saben que están haciendo mal y desagradando a Dios, si llega a tolerarse, llega un momento que de tolerar se convierte uno en partícipe. Por eso, si tú sabes que algo está mal en la vida de tu hermano y te ha confiado, no tengas temor en, con mucho amor y mucha sabiduría, hablarle la verdad. Esto a Dios. Esa es tu lanza. Tu lanza son tus palabras de amor y corrección. Esto a Dios no le agrada, esto no te conviene y esto puede ser que sea de tropiezo a otra persona. ¿Cuántos quieren que Dios lo use de esa forma? ¿Cuántos dicen amén? Tienes que pedirle al Señor que te dé la valentía, el coraje, la pasión para hacer eso. No cualquiera lo hace. Cuando eres apasionado, te voy a decir, nada te desenfoca de tu tarea. Escucha bien, cuando eres apasionado, nada te desenfoca de tu tarea. Aún ni los ruegos de las personas que te aman y que están a tu alrededor. Te voy a decir algo. Yo dije al principio del sermón que una de las cosas que yo admiro de mi pastor y lo iba a describir es eso. El pastor Enrique es el tipo de persona que aunque la familia entera le esté diciendo a él, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, no me gusta, y tratan de desanimarlo en ocasiones. Y cuando digo familia me refiero a hermanos aún de la iglesia, líderes, personas que no han tenido ni han compartido su visión. ¿Sabes qué? Él ha persistido. De hecho, las iglesias en Los Cayos es un resultado de eso. En el 2001, cuando él decide venir a Los Cayos a abrir la primera iglesia, muchos le dijeron a él, no lo hagas. Si no lo hubiese hecho, no se hubieran abierto todas las iglesias en Los Cayos. O quizás Dios, no es que no se hubieran abierto, Dios hubiera usado a otra persona, pero quizás yo no estuviera hoy aquí en el ministerio porque él decidió no hacerlo. ¡Qué tremendo! Había una visión, tenía el llamado de Dios, él sabía lo que Dios le había ministrado, estaba enfocado y ¿sabes qué? Él dijo, lo voy a llevar a cabo, aún con las personas que estaban a su alrededor, que él sabía que lo amaban, pero que lamentablemente en el momento lo que estaban haciendo era una piedra de tropiezo. ¿Cuántos saben la historia de Pedro con Jesús? Señor, que este mal no te acontezca. ¿Qué le dijo? Vete de aquí, sal, huye. Y de repente el Señor Jesús, entendiendo que no era Pedro con su amor, sino que era el chamuco que estaba tratando de aprovecharse de Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Identificó la fuente. Pero ¿cómo es, pastor, que si era un hombre que amaba a Jesús, cómo era que el diablo lo estaba usando? Es que eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Lo espiritual no se relaciona a veces con nada en la carne. Aún el enemigo lamentablemente puede usar gente que nosotros amamos para tratar de desanimarlo. Pero cuando hay convicción, cuando hay visión espiritual y cuando hay pasión, nada nos va a desanimar ni, aleluya, desviar de la tarea divina, de la voluntad de Dios. En este pasaje que yo leí de Hechos 20, le decían al apóstol Pablo, cuando él dijo esto, aleluya, le decían al apóstol Pablo que él debería de salir. En el capítulo 21, voy a leerlo, dice, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió, estoy en el versículo 9 en adelante, de Judea
un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, mira lo que dice ahí, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Los de la misma iglesia, los mismos hermanos, le estaban diciendo al apóstol: no debes de ir a Jerusalén. ¿Quién era el que estaba llamando a Pablo a Jerusalén? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo estaba dirigiendo a Jerusalén. Era Dios quien lo estaba encaminando a que fuera a Jerusalén. Y la iglesia, sabiendo que era un llamado divino de Dios, ¿qué es lo que estaban diciendo? No vayan. ¿Tú sabes lo que eso demuestra? Que aun cuando hay amor y buenas intenciones, no necesariamente significa que sea espiritual las intenciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque la persona espiritual sabe que no es menester agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Tienes que cuidarte. Eres muy valioso, te van a decir. Es bueno que descanses. Tú también tienes derechos. ¿Cuántas cosas no te han dicho antes? Y te alimentan la autocompasión. Mira, ¿por qué usted cree que el apóstol Pablo escribió: aunque mi hombre exterior se desgaste, ¿qué pasa? Mi interior se va a ir renovando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo escribió eso? Porque el apóstol Pablo se estaba desgastando por amor a Dios y por servirlo en la obra. Se estaba desgastando. El desgaste físico, te voy a decir, no hay cómo evitarlo en la obra del Señor. Se me apagó el micrófono, ¿están escuchando? Mira, el desgaste físico, si tú me dices a mí que quieres servir a Dios pero no quieres cansarte, te voy a decir: hermano, haz otra cosa. Hoy a nosotros nos tocó un día muy lindo, y los que trabajan conmigo saben. Y yo siento que todavía tengo el sol aquí montado, y mira, ya estamos de noche. Y sabes que aún así hay que cumplir con la tarea. Ni me tocaba a mí, pero aquí estamos, aleluya. Aún así hay que cumplir con la tarea. Aún así hay que llevar a cabo. ¿Cuántas veces usted cree que a mí no me ha gustado tratar de decir voy a descansar? ¿Cuántas veces yo no he dicho quiero hacer esto? Y hay que sacrificar. Y así como yo, tantos siervos de Dios alrededor del mundo, muchos de ustedes que están aquí, que lo han hecho por años, llegan cansados, pero saben que hay una responsabilidad. Y al final, aunque mi exterior se desgaste, yo me estoy llenando todos los días de la presencia del Dios Altísimo. Es que el espiritual sabe que hay un alimento diferente que el físico. La persona carnal te va a decir: aliméntate, descansa, cuida la carne. El diablo se le presentó a Jesús y le dijo: convierte las piedras en pan. La necesidad era comer. La necesidad era darle deleite al cuerpo por medio de la comida. Y el Señor le dijo: ay, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. En una ocasión, aleluya, el Señor dio a conocer que Él lo que lo mantenía era la presencia del Padre, era ejecutar la voluntad del Padre. Las personas apasionadas por Dios, las personas que de verdad quieren agradar a Dios, saben que aunque uno se esté desgastando y esté cansado, a mí mi cansancio se me va en la casa de Dios. Y aunque yo quede ahí, aleluya. Es fácil decirlo ahora, ¿verdad?
Es fácil decirlo. Venir con fiebre, pero hay que servir a Dios. Estoy triste, pero hay que seguir adelante. Estoy pasando por muchas cosas, pero yo sigo luchando, porque a mí nada me apaga la pasión que yo tengo por Dios. ¿Cuántos pueden decir, a mí nada me va a apagar la pasión que yo tengo por Dios? Nada. Los que tenemos pasión por Dios lo dejamos claro que es un privilegio sufrir por Cristo. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a esa iglesia, que le dijo, Pablo, quédate aquí. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Fíjate, ¿qué hacen ustedes añadiendo tristeza a lo que yo sé que yo tengo que pasar? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué hacen ustedes pidiéndome algo que saben que no puedo hacer? Qué lindo cuando hay ese nivel de convicción y pasión por Dios. Cuando hay personas que están tan conectados con Dios y tan enamorados de Dios, que aunque vengan aquellos a tratar de desenfocarlo, ellos les dicen, tú sabes, te voy a dejar claro que aunque yo sufra, aunque yo tenga que padecer, aunque mi comodidad sea afectada, y te voy a decir más, aún teniendo que poner en riesgo mi propia vida, lo haré por Dios. Tú sabes, una de las cosas que yo estoy orando a Dios, que Dios, y esto lo vengo orando por años, esta nación es una nación que por toda la historia ha capacitado, preparado misioneros y los ha enviado a tantos países. Estos misioneros han llegado a lugares muy peligrosos. Estos misioneros llegaban a lugares donde nadie quería ir. No son, lamentablemente, a veces como existen algunos hoy en día que quieren ir solamente donde hay ofrendas, donde hay comodidad. No, los misioneros se metían en aldeas. Yo conocí uno, Tom Schimmel. Muchos se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan? No sé de lo que eran de antes. El hermano Dula, ¿te acuerdas del hermano Tom? Hermano Tom fue un hombre, un patriarca que llegó a muchas tribus indígenas. Este hombre Dios lo usó. Se montaba en canoas. Iba millas y millas, kilómetros. Selva adentro. Llegó a lugares, de hecho, que para él fueron muy incómodos. Él me contó tantas cosas. Yo tengo un trapo por ahí. Y le dije, ¿qué es lo que es el trapo ese? Y me dijo, esto fue lo que le preparamos a una aldea porque las mujeres no se ponían nada arriba. Y después de predicarle por mucho tiempo, les preparamos esto y se los entregamos. Qué lindo, hombres de Dios como ese, que pasó por tantas cosas. De hecho, te voy a decir algo. Ese hombre venía, trabajaba, porque él trabajaba, y esto lo vi yo por muchos años. Él trabajaba aquí fumigando. Él trabajaba en una compañía fumigando para recaudar dinero junto a su esposa de Ignora, que ella aún vive. Y recaudaban dinero para ellos mismos, a veces financiar sus viajes. Cuando nosotros comenzamos la iglesia en Cayo Largo, él fue un gran apoyo para nosotros. Cuando vinimos a pastorear para acá, para Cayo Hueso, él fue de gran ayuda. Y venía y le decía, hermano Tom, no hay ofrenda. Y él me decía, no importa, yo quiero servir a Dios. ¿Qué nivel? Yo tuve el privilegio de ver momentos antes que él muriera y pasó un proceso. Murió de cáncer. Pero ¿sabes qué? En todo su proceso nunca lo vi desanimarse. ¡Qué lindo! En todo su proceso, algunos quizás hasta se acuerdan, le tuvieron que quitar parte de su quijada. Y aún así predicaba. Predicaba con una gorra para que la gente no se impresionaran, porque era una impresión verlo, pero predicaba. Fue fiel hasta la muerte, literalmente.
Yo tengo fe de que Dios va a levantar misioneros así aquí para enviarlos al mundo en el nombre de Jesús. Ya tú sabes, si hay que ir para el África, prepárense, aleluya. A donde Dios quiera. ¿Cuántos dicen amén? Donde Dios quiera. Dice el versículo 14 y termina así, del capítulo 21. Y como no le pudimos persuadir, mira, ¿cuántas veces no le habrán dicho al apóstol Pablo, quédate, cuídate, no lo hagas? Mira lo que dice, como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué tremendo. Los que estaban tratando de impedir que él ejecutara la voluntad de Dios, llegó un momento que la decisión y la pasión del apóstol Pablo hizo que ellos confiaran en la voluntad de Dios. ¿Tú sabes por qué a veces algunas de las personas que están a nuestro alrededor hoy en día no están sirviendo? Porque a veces quizá usted en algún momento te descuidaste, te desenfocaste, perdiste dirección y quizás escuchaste el consejo de alguno. Pastor, ¿cómo vas a decir eso? Sabiendo que Dios te estaba llamando a servir, a hacer algo. Cosas tan sencillas como hay una actividad importante donde Dios quizás pudo bendecir tu vida, pero de repente vino alguien y se apareció y te convenció que ese día era mejor ir a compartir con las amistades. Santo. Se van los amenes cuando decimos cosas así. Te convencieron que era más importante que el día que había una actividad que tú no sabes qué pudo haber pasado en esa actividad. Te desenfocaron y te desviaron y te llevaron a otro lugar. Y por tu falta de pasión y convicción, algunas de las personas que están a tu alrededor hoy en día no quieren servir a Dios. Por eso usted párese firme. Cuando usted sabe dónde Dios lo quiere y qué Dios quiere que usted haga, usted tiene que hablar con autoridad. Y llegará un momento que el tiempo dirá y enseñará a los que están a tu alrededor que la voluntad de Dios es perfecta y Dios respalda, aleluya, a la gente que Él ama. Yo siempre lo he dicho y lo diré hasta el día que Dios me mande a buscar. Muchos que un día fueron críticos de mi esposa y de mi persona porque no entendían lo que hacíamos, hoy la crítica se convirtió en admiración. Eran personas que nos amaban. ¿Y por qué eran críticos? ¿Cómo van a dejar? ¿Cómo van a hacer? Se alejan de la familia, se alejan de los conocidos. ¿Cómo van a hacer eso? No entendían. Había un proceso, hubo un sacrificio. Pero para la gloria del Señor, cada uno de los que un día que no entendieron, criticaron o quizás en su amor por nosotros trataron, según ellos, de librarnos de un dolor, hoy en día dicen, wow, lo que Dios ha hecho. Conocieron que era la voluntad de Dios. Mira, no bajes nunca tu amor y tu pasión por servir a Dios. Te lo voy a volver a decir. Nunca bajes tu amor y tu pasión por Dios. Nunca vayas a menguar en tu amor y tu pasión por Dios.